poco, o lleves mucho, o que tal vez ni siquiera sepas cuánto lleves, la conclusión de los buenos hombres de Dios, la conclusión de las personas que han caminado mucho tiempo y que han logrado sobrevivir victoriosamente, es que el cristianismo no es tanto como un camino en donde aprendes ciertas habilidades durante un tiempo y después estas habilidades se convierten en algo que te lleva a la plenitud, sino que el cristianismo real, el cristianismo bíblico, el cristianismo vívido, es un cristianismo que se va a tratar más como si fuera una guerra contra el mismo enemigo hasta que el Señor vuelva. Es como una pelea constante en donde estamos luchando por no caer rendidos, confiando en que Cristo ya ganó la batalla, pero se siente como si estuviéramos en la primera línea. Se siente como si fuéramos los valientes del ejército que van de primeros. Y yo creo que el Señor Jesús fue muy enfático con sus discípulos acerca de esto. Y creo que en una generación como hoy es muy necesario que nosotros los creyentes que estamos tratando de seguir a Jesús como Él espera que nosotros le sigamos, entendamos que la vida cristiana no tiene nada que ver con un mensaje de comodidad, con un mensaje de prosperidad continua, con un mensaje de felicidad y plenitud. Estamos plenos en Cristo, estamos satisfechos en Él, pero la realidad es que vivimos en un mundo que no ama a Dios. Vivimos en un cuerpo que no está jalándonos hacia agradar a Dios, sino que estamos viviendo en un cuerpo que está jalándonos hacia otros deseos. Y asimismo este cuerpo posee un alma y un corazón engañoso, que muchas veces está deseando cosas que no debería desear. Entonces, si bien Cristo es poderoso para salvar, establecer su trono y su reino con poder, el cristiano es como un experimentado gladiador. El cristiano maduro es como un experimentado gladiador, como un experimentado militar que ya sabe cómo luchar contra sí mismo, contra el mundo y contra lo que le rodea. Y si bien los términos militares no fueron siempre los términos que se usaron para instruir a los creyentes, Jesús fue claro en la persecución, Jesús fue claro en el rechazo, en la expulsión de las propias culturas y sinagogas que iban a experimentar aquellos que decidieran por Él, en el conflicto interno, en la decisión perseverante, constante, fuerte en Cristo como nuestra roca y no en todas esas cosas que son nuestros antagonistas en este caminar. Y es por eso que a partir de este texto quiero que veamos en el Jesús que está siendo muy gráfico que la fe va a ser eso. Mi hermano amado, he denominado este sermón la valentía de los que pueden ver. La valentía de los que pueden ver. Los que realmente pueden ver a Jesús, los que realmente pueden conocerle, entonces van a darse cuenta que seguir a Jesús va a requerir valentía, va a requerir perseverancia, va a requerir mucha dependencia de Él, pero cómo esa dependencia de Él nos impulsa en nuestro diario vivir. Nuevamente, si estás experimentando una batalla, una constante lucha con alguna área, yo también. Y el cristiano del común está todo el tiempo en esa experiencia. La diferencia es cómo la asumimos, y por eso hoy quiero enseñarles acerca de lo que Jesús está enseñando a sus discípulos a partir del versículo 8 del capítulo 9. Quiero que lo leamos y que después oremos para ver cómo este texto, que es muy gráfico, puede ayudarnos a comprender nuestra propia realidad. Veamos cómo Jesús está preparando a sus discípulos para una vida cristiana perseverante. No solamente creer en Él, sino perseverancia, valentía, fortaleza. Vamos a leerlo, es un texto largo, así que vamos a leerlo juntos. Está en Juan capítulo 9, versículo 8. La palabra del Señor dice así: Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Un poco de contexto.
para este versículo estamos en el capítulo en donde Jesús pasa con sus discípulos. El sermón anterior se trató de cómo Jesús sanó a un ciego y sus discípulos pudieron ver que lo sanaba con barro y era un día de reposo. Y Jesús intencionalmente está introduciendo a sus discípulos en un momento muy controversial. Él está introduciendo a sus discípulos en un grupo de personas que se están convirtiendo en el objetivo de las autoridades más poderosas de sus ciudades al hacer un milagro que involucraba manipular barro con sus manos, es decir, eso era una obra para los judíos. Así que este líder estaba desafiando a aquellos que regulaban ese día y estaban pendientes de quién hacía algo, y ahora Jesús está haciendo milagros justo ese día, nuevamente, en el momento más visible, en un día en donde iba a generar problemas. Dios soberano en su plan intencionalmente hace esto porque tiene un propósito de generar esa controversia, de fortalecer la fe de los discípulos y de ayudarles a entender que la vida cristiana muchas veces va a ser luchar contra fuerzas poderosas, va a ser luchar contra cosas que tal vez están en tu contra para la fe. Así que teniendo en cuenta este contexto, continuemos leyendo. Versículo 9 dice así: Él es, decían unos, refiriéndose al ciego que fue sanado. No, pero se parece a él, decían otros. Él decía: yo soy, es decir, el ciego se identificaba a sí mismo. Versículo 10, entonces decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Y él respondió: el hombre que se llama Jesús hizo barro y lo untó sobre mis ojos y dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui, me lavé y recibí la vista. ¿Dónde está él?, le preguntaron. Y él les dijo: no lo sé. Llevaron ante él los fariseos al que antes había sido ciego, y era día de reposo, el día en que Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Por eso los fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista, y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. Por eso algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Y había división entre ellos. Entonces preguntaron otra vez al ciego: ¿qué dices tú de él, ya que te abrió los ojos? El ciego respondió: es un profeta, le respondió. Versículo 18. Pero los judíos no le creyeron porque había sido ciego y que había recibido vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron: ¿es este su hijo, el que ustedes dicen que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve? Entonces sus padres contestaron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros no lo sabemos. Pregúntenle a él, ya es mayor de edad, él hablará por sí mismo. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo a los judíos, porque los judíos ya se habían puesto de acuerdo entre sí si alguien confesaba que Jesús era el Cristo, para expulsarlo de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: ya es mayor de edad, pregúntenle a él. Versículo 24, por segunda vez los judíos llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que este hombre es un pecador. Entonces él les contestó: si es pecador no lo sé, una cosa sé, que yo era ciego y ahora veo. Ellos volvieron a preguntarle: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él contestó: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que también ustedes quieren ser discípulos suyos? Entonces lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de ese hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este, no sabemos de dónde es. El hombre le respondió: pues en esto hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos.
Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a éste oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no viniera de Dios, no podría hacer nada. Ellos le respondieron: tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros. Y lo echaron fuera. Jesús oyó decir que lo habían echado fuera, y cuando lo encontró le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él respondió: ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Jesús le dijo: pues tú lo has visto, y el que está hablando contigo, ese es. Él entonces dijo: creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo: yo vine a este mundo para juicio, para que los que no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Algunos de los fariseos estaban con él, oyeron esto y dijeron: ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús les dijo: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Yo quiero que juntos oremos para ver cómo la ilustración de Jesús nos permite verle mejor y adorarle como le adoró ese hombre que era ciego. Señor nuestro, muchas de estas personas estaban tan seguros de lo que creían acerca de ti, que te persiguieron, te juzgaron. Pero personas sencillas como este hombre ciego, nuestro buen Dios y Señor, fueron objeto de su gracia, objeto de tu favor, de tu misericordia. Abriste sus ojos físicos, pero también sus ojos espirituales. Y yo quiero rogarte que en esta mañana, nuestro buen Dios y Señor, abras los ojos espirituales de aquellos que no pueden verte realmente. Que en esta mañana aquellos que sí pueden verte puedan ser fortalecidos con valor ante la persecución, ante la dificultad, ante el fulgor de su propia guerra personal, puedan perseverar al saber que mientras experimentamos batallas, tú estás con aquellos a los cuales tú les has abierto los ojos. Espíritu Santo, fortalece la fe de los creyentes y abre los ojos de los que están muertos en vida. Señor, te lo ruego, que tu voluntad sea hecha en medio de tu pueblo. Te lo rogamos por los méritos de Cristo, Señor nuestro. Amén. Mis hermanos, el que tenga oídos, que oiga lo que dice la palabra del Señor a su pueblo. Durante esta reflexión he repetido en el inicio que el cristianismo real no se ve tanto como si fuera un mensaje bonito de moral que te impulsa a ser una mejor persona en la vida, sino más bien que el cristianismo se torna como si fuera una lucha en donde sabemos que Cristo ya ganó por nosotros, pero nuestra experiencia es una constante batalla. Y hablando de batallas, una de las batallas más épicas son las batallas que vimos tiempo atrás del nacimiento de Jesús, en un contexto similar en donde las políticas conocidas no eran las que gobernaban las jurisdicciones de los pueblos y naciones. Una de las batallas más épicas son las batallas que veíamos de miles y miles de hombres expertos en defender sus naciones con fulgor, con guerra, con pasión, a filo de espada, con técnicas y con formas en las que aseguraban la victoria de sus reyes y el resguardo de sus familias. Una de las batallas más épicas fue cuando se levanta el conocido Alejandro Magno contra uno de los imperios también más poderosos, el imperio persa. Ha inspirado muchísimas de las películas que han sido más taquilleras en nuestros tiempos. Y esto lo ha inspirado porque los registros históricos narran la técnica con la que estos hombres estaban dispuestos a morir, a defender sus familias de la esclavitud,
a defender la tierra por la que ellos habían trabajado. Una de las historias de estas batallas, o de esta batalla épica entre los macedonios, las fuerzas greco-macedonias, y los hombres de Persia, fue una batalla de 42,000 hombres contra un ejército persa de al menos también unos 42,000 hombres, poco más o poco menos. Una de las cosas que hacía interesante narrar acerca de la conquista que hacía el imperio macedonio delante de el general Alejandro Magno eran las técnicas que ellos usaban para vencer al enemigo. Una de las magistrales técnicas que ellos usaban era la táctica del yunque y el martillo. La táctica del yunque, del martillo, era la infantería que aguantaba como un yunque, la fortaleza que hemos visto en algunas de las películas en donde se protegían de algún ataque de los enemigos, pero la infantería aguantando solamente daba el espacio para el golpe refulgente del martillo de una caballería que estaba dispuesta a atacar hasta la muerte a sus enemigos. Y en el momento tal vez más álgido, salía un valiente entre ellos para dar justo en el momento perfecto para vencer al enemigo. Brillaba la espada de Alejandro Magno para dar justo en el ala de ataque de sus enemigos. Las sangrientas victorias de Alejandro Magno terminaban en la tranquilidad de un reino que podía confiar en un líder como él. Y cada vez más fuertes, Grecia se jactaba de que ningún enemigo podía contrarrestar las técnicas en el ejército que ellos tenían. Mis hermanos, si hay algo que le ha hecho mucho daño al cristianismo de este momento, es la comodidad que propone una generación en donde cada vez nuestras comodidades, cada vez nuestras fuerzas intelectuales han hecho de la vida una plataforma sumamente cómoda, sumamente acomodada. Pero no vemos esto, mis hermanos, en las historias de Jesús. La escena en la que vemos aquí es una escena sumamente cruel. Tal vez es difícil de verlo cuando lo narramos en un contexto en donde tenemos un paradigma de un Jesús amoroso que está guiando a las personas como si fueran ovejas siempre en un perfecto césped. Es una historia sumamente cruel. Es un hombre que ha nacido ciego de nacimiento. El Señor Jesús le libera de la esclavitud de su ceguera, pero lo que viene no es una celebración de su pueblo ni de su ciudad. Es rechazo, es expulsión. Y lo que está haciendo Jesús y lo que hace Jesús en los evangelios es ser crudamente gráfico para mostrar a través de perfectas ilustraciones contextuales cómo es la vida cristiana. La vida cristiana victoriosa nunca va a ser como un viaje en tren por Europa. Más bien se va a parecer a un viaje lleno de dificultades a lomo de mula por las montañas de Colombia, pero con la profunda victoria de saber quién guía nuestro camino, quién es el que muestra lo que ha de ser. Nuestra seguridad está en Él. Jesús está usando el gráfico de una persona muy débil que ha sido liberada para ver quién es el verdadero rey. Y con el gozo puesto delante de él, este ciego pudo confrontar las autoridades siendo él un insignificante ciego, porque estaba convencido de quién él había visto. Los discípulos necesitaban comprender que así como un ciego débil tuvo la capacidad de hacer frente aún a la expulsión de toda una cultura, porque ser expulsado de la sinagoga significaba que tú ya prácticamente eras expulsado de toda la ciudad, no eras amado por la ciudad, nadie quería hacer negocios contigo, y mucho menos si antes habías sido un ciego. Este hombre, mis hermanos, estaba experimentando no solamente el rechazo por lo que era, sino el rechazo que había de venir por seguir a aquel que le había visto. Pero estaba tan seguro, estaba tan convencido de quién le había abierto los ojos y el poder que había salido de él, que él estaba dispuesto aún a ser expulsado. Entonces Jesús empieza
asimismo como el comandante en jefe de su pueblo, a establecer unos seguidores que están dispuestos también a ser como Él. Establecer el reino de Dios cueste lo que cueste. Y quiero que veamos esto, trayendo consuelo a nuestros corazones, entendiendo que eso que experimentas hoy es normal y es necesario que pongas tu mirada en aquel valiente que venció. Vamos a ver esta reflexión en 3 puntos. El primer punto será: sé valiente para aceptar que Jesús es la única oportunidad para ver la verdad. Una de las cosas que vamos a ver es que tal vez este ciego fue rechazado por toda la ciudad, pero este ciego tenía algo que nadie podía quitarle, había visto cuál era la verdad. Tal vez él había sido un ciego insignificante para su ciudad, pero ahora era un miembro del reino de los cielos. El segundo punto que vamos a ver es que Dios ha abierto tus ojos para ver a Jesús, y eso implica que tú debes ser valiente para exponer su fe en medio de la oposición. El tercer punto será: Él ha venido para darte el valor, para adorarle y vivir para Él. Y si hay algo que quiero que recuerdes, y lo que creo que el Señor Jesús está tratando de enseñar a sus discípulos, y lo que creo que el Señor Jesús quiere que tú recuerdes, es que ver la gracia y la gloria de Cristo fortalecerá la adoración y determinación por Jesús en tu vida. El mensaje de esta porción es que no fue el súper ciego y que ya no lo era. Es que no fue la persona más preparada. Es que fue alguien que había visto la gracia y la gloria de Cristo, lo que fortaleció en el interior de esta persona rechazada la adoración por el verdadero Rey y la determinación por servir y seguir a Jesús. Y eso mismo será para ti, la esperanza de tu lucha diaria contra ti mismo y tu propio pecado. Mis hermanos, el Evangelio soluciona el problema de la ceguera espiritual, pero también al permitirte ver, nos otorga un nuevo espíritu con valor para hacer lo que nosotros necesitamos hacer si creemos realmente en Jesús. Así que el primer punto que vamos a ver en este texto va a estar desde el versículo 8 al versículo 15. Y como les mencioné ahora, lo he denominado: sé valiente. Jesús es la única oportunidad de ver realmente la verdad. Sé valiente. Jesús es la única oportunidad de ver realmente la verdad. El versículo 8 al versículo 15 nos ayuda a entender la reacción que tuvieron estas personas cuando este ciego fue sanado. Entonces los vecinos y los que antes habían visto que era mendigo decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Entonces vemos la reacción de este pueblo diciendo: ¿este qué pasó? Este era un mendigo. Versículo 9 dice: él es, decían unos. No, pero se parece a él, decían otros. Y el mismo ciego decía: yo soy. Versículo 10, entonces decían: ¿cómo te fueron abiertos los ojos?, se cuestionaban. Y él respondió: el hombre se llama Jesús, hizo barro y lo untó sobre mis ojos y me dijo: ve al estanque de Siloé y lávate. Así que fui y me lavé y recibí la vista. Versículo 12, ¿dónde está? Él le preguntaron y él les dijo: no lo sé. Llevaron a este ante los fariseos, al que antes había sido ciego, y era el día de reposo, el día en el que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. Pero esos fariseos volvieron también a preguntarle cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso barro sobre los ojos y me lavé y veo. El punto crítico de esta porción es que estos hombres, inquietados por el milagro que había sucedido con este hombre, tal vez el deseo de saber quién era este hombre magnífico, cuál era el origen de semejante milagro nunca jamás visto, fue frenado por sus propias cosmovisiones. Cuando se dieron cuenta que el milagro fue hecho de la manera en la que Jesús decidió hacerlo.
Por eso podemos inferir, por eso tenemos verdades que están claramente en la superficie de este milagro acerca de Jesús. Es que Jesús estaba haciendo un milagro intencionalmente para desafiar el día de reposo. Jesús era desafiante con sus milagros. Jesús quería romper la religiosidad. Y entonces estos hombres, al ver que Jesús había hecho ese día de reposo, el versículo 13, lo llevaron ante los fariseos, al que antes había sido ciego. Porque los ancianos locales, es decir, los líderes religiosos, eran como unos jueces de las comunidades. Entonces parece ser que en este contexto lo más importante era que los líderes velaran por el cumplimiento de las reglas, y habían liderazgos para eso. El versículo 14 dice: y era día de reposo, el día en el que Jesús hizo el barro y abrió los ojos. El apóstol Juan quiere dejarnos claro que todo este revuelo y el problema del ministerio de Jesús es que justo hizo barro con sus manos. ¿Y por qué hacer barro con las manos en el día de reposo era malo? Vamos a ver un contraste entre la prohibición del día de reposo y la verdadera intención que tenía Dios. ¿Por qué Jesús desafiaría estas costumbres? Y esto que tiene que ver con nosotros. Al ver a Jesús avanzar en su ministerio, nosotros entendemos cómo nosotros también podemos ser libres de nuestras propias barreras que nos impiden recibir el llamado de Jesús y que también nos hacen ciegos. Jeremías 17, 20 al 22 es un gran ejemplo de cómo textos de la Escritura hablaban de la importancia de este día de reposo. Al igual que en Génesis, Dios descansó y santificó un día a los profetas. En este capítulo de Ezequiel decían, Ezequiel 17, versículo 20 al 22, dice el Señor a Jeremías, Jeremías 17, 20 al 22. Diles: escuchen la palabra del Señor, reyes de Judá, todo Judá y todos los habitantes de Jerusalén que entran por sus puertas. Así dice el Señor: cuídense por su vida de no llevar carga en el día de reposo y de meterla por puertas de Jerusalén. Tampoco saquen carga de sus casas el día de reposo, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo como mandé a sus padres. Entonces, lo que está haciendo el profeta Jeremías al pueblo judío es un énfasis en tal vez una costumbre que ellos habían adoptado de usar el día de reposo como cualquier día de trabajo. Y entonces las personas judías adoptaron esta indicación como la forma en la que ellos agradarían a Dios. Pero si vemos lo que dice el versículo 22, él hace una aclaración y dice: no hagan esto, sino santifiquen el día de reposo. Y él usa la misma expresión que Dios usó cuando él estaba creando el mundo y él dijo que había santificado un día para él. Entonces el verdadero mandamiento no es dejar de hacer cosas. El verdadero mandamiento es un corazón entregado para adorarle en un día que yo pueda recordar: ¿quién es mi Dios? He sido creado. Necesito aún apartar mis quehaceres para entregarme piadosamente a Él, para honrarle como aquel que me ha bendecido durante todos estos días. Y por eso venimos a la iglesia. La importancia del día de reposo es el Señor. La importancia del día de reposo es el reconocimiento de Él. La importancia del día de reposo es el reconocimiento de su obra en la cruz por nosotros, su amor por su pueblo, su cuidado durante los demás días. Y eso fue claro desde el Antiguo Testamento. Pero los fariseos, en lugar de enfocarse por quién estaba honrando al Señor, por quién le estaba adorando de corazón, habían levantado jueces entre ellos para ver quién no lo estaba haciendo. No sé si me hago entender, mis hermanos. Es muy diferente vivir la vida en positivo que vivir la vida en negativo. Muchas veces nuestra crianza a nuestros hijos
muchas veces nuestras buenas intenciones con nuestros esposos, muchas veces el rol de nosotros los pastores al querer ver una vida piadosa en las personas, se trata de puras prohibiciones. No debes hacer esto, no deberías esto, no deberías lo otro. Cuando lo mejor que podríamos hacer es la motivación para hacer lo que debemos hacer. Un buen autor dice: no logres con regaños, no logres con reproche lo que puedes hacer con motivación. Mis hermanos, hay momento para el regaño, hay momento para hablar claro acerca de una situación grave, pero en la mayoría de los casos podríamos amorosamente impulsar a las personas a ser como Cristo, amarle más a Él. Y eso es lo que el Señor deseaba desde el inicio. Agendar un día para que nosotros, con tal piedad, con tal entrega, con tal amor por Él, con tal adoración, dispongamos nuestros corazones para recordarnos a nosotros mismos que tenemos un buen Dios. Pero los fariseos lo que habían hecho era volver esto una serie de prohibiciones y estar pendiente de quién no lo hacía y quién hacía algo mal para juzgarlo. La Declaración de Londres, en el capítulo 22, porción 7, dice: Dios ha señalado particularmente un día cada 7 como día de reposo, para que sea guardado santo para Él, el cual desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo fue el último día de la semana, es decir, sábado. Y desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, es decir, domingo, que es llamado el día del Señor y debe ser perpetuado hasta el fin del mundo como el día de reposo cristiano, siendo la abolida la observancia del último día de la semana, es decir, sábado. Dios desea desde la creación del mundo que nosotros podamos tener un día para Él, pero el gran error y la razón por la cual Jesús deseaba desafiar delante de sus discípulos las costumbres de prohibiciones en negativo era porque eso estaba totalmente frustrando y era como un enemigo similar pero perverso. No hay mayor enemigo que el que no creemos que es enemigo. Y ellos habían hecho de sus prohibiciones el caminar hacia Dios, y las personas lo habían creído porque estaba escrito. Pero la razón de las prohibiciones solamente era para salvaguardar la verdadera enseñanza, la verdadera motivación, y era un corazón que pudiera tener un día para Él. Y por eso Jesús con sus milagros rompe esa tradición, porque no estaba enfocada en lo que realmente debería estar enfocada. Es por eso que es necesario, mis hermanos, lo que les menciono: ver la gracia de Cristo, verle a Él, ver su gloria fortalecerá nuestra verdadera adoración, porque puede que nuestra adoración a Dios esté defectuosa, llena de tradiciones, llena de comportamientos de prohibición. Mis hermanos, lo grave de esto es que estamos llevando esto a nuestros hogares. Desde chiquitos tal vez estamos haciendo de nuestros hijos personas sumamente hipócritas, porque les estamos enseñando que solamente ser bueno es dejar de hacer cosas malas, en lugar de motivarles a lo glorioso de perseguir a Cristo, de amarle a Él, de brindar amor, en vez de solamente prohibir. Estamos coaccionando nuestras relaciones maritales, cuando la única manera de estar bien con el esposo es cuando le digo todo lo que tiene que mejorar. La única manera de estar bien con la esposa es cuando le digo todo lo que le falta para ser la esposa que yo debería tener, en lugar de retener mi vida en negativo y animar. Y ese era el problema de las personas en este tiempo. La obra de Cristo, mis hermanos, soluciona el problema humano de querer ser espiritual. Y Cristo cerca a su pueblo, les ayuda a entender que su presencia en sus vidas puede gobernar de tal manera que no necesitamos un montón de reglas para ser felices. Estamos amando a Cristo como aquel rey que vale la pena someterse, seguirle. Los judíos y fariseos habían tomado la palabra para convertirla en prohibiciones. La palabra era una flecha que apuntaba al Dios glorioso, que merece ser amado y adorado. Y una vez un corazón lleno de ese amor y de esa adoración puede seguirle y cumplir las reglas sin estar pendiente de ellas.
Mis hermanos, si vivimos con pecadores como tú y como yo, vamos a tener agendas apretadas, vamos a tener desilusiones amorosas, vamos a tener entornos negativos, vamos a tener corrupción, vamos a tener violencia. Pero el Señor ha venido para que nuestra visión de Cristo nos ayude a entender que somos ciegos a una hermosura que es superior a todo lo que nos rodea. Él es mucho más hermoso que tu dificultad, Él es mucho más glorioso que tu situación, Él es supremo sobre todas las cosas, y Jesús necesita romper eso en la vida de estos discípulos, pero también en tu vida, para que puedas descansar en conformarnos a Cristo como nuestro todo, y el resplandor de su gloria nos guíe en medio de nuestros legalismos. Que dejemos de plantearnos estándares tan altos para tratar de ser alguien. La palabra de Dios ha venido para recordarnos que nuestro único estándar es recibir el amor de Dios, sabernos hijos, disfrutar de Él y experimentar cómo su poder y seguridad nos abren camino en medio de las dificultades, tentaciones, desconfianzas. Pero ¿cuál es entonces la oportunidad que hacemos para que podamos vivir en esto? ¿Cuál es nuestra oportunidad de ver la luz como la vio este ciego? Porque no sé ustedes, mis hermanos, pero yo me comporto como un total ciego en muchas ocasiones, cuando caigo una vez y otra vez en discusiones pequeñas y tontas con mi esposa, cuando no tengo la paciencia suficiente para criar a mi hija en amor como su protección y no la prohibición, cuando no tengo la paciencia suficiente con aquellos que quieren seguir al Señor, pero en su caminar todavía están aprendiendo. Somos ciegos ante el resplandor de Cristo, nuestra verdadera esperanza. Es por eso que el punto 2 lo he denominado: aquellos que Dios ha abierto los ojos para ver a Jesús serán valientes para exponer su fe en la oposición. Aquellos que Dios ha abierto sus ojos para ver a Jesús serán valientes para exponer su fe en medio de la oposición. El versículo 16 al versículo 29 nos narra una vez más qué fue lo que pasó después de que este hombre ciego dice que ha sido alguien quien le ha sanado realmente, pero que lo ha hecho en el día de reposo. El problema de estos judíos es que estaban tan ciegos a la grandeza de Jesús, ellos empezaron a ser los enemigos del ministerio de Jesús. Y lo que empezamos a ver en esta escena es estos dos opuestos: aquellos que habían visto a Cristo y aquellos que estaban tan aferrados en sus sistemas de reglas, de orden, de vida, en su estilo y en su terquedad, que no podían disfrutar de ver el resplandor de Cristo. Por eso los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, en el versículo 16. ¿Cuál era el argumento de estas personas para decir que no venía de Dios? Porque no guardaba el día de reposo como ellos lo guardaban, no como la palabra de Dios indicaba. El propósito de la palabra era la adoración, no la prohibición. Y nosotros muchas veces nos convertimos en esos estándares altos para todos los que nos rodean. Deberías hacer esto, ¿por qué no hiciste esto? Esa persona no es esto. Y nos convertimos en esos fariseos que no se dan cuenta que el ministerio de Jesús es un ministerio de proclamación de libertad, misericordia y verdad, no de prohibiciones por todas partes. Y le preguntaban una vez al ciego, le preguntaban una y otra vez: ¿cómo fue que te sanó? Como si fuera una retórica constante contra ese hombre para que cayera en cuenta lo equivocado que estaba por el hecho de que él había creído en alguien que había violado su sistema. Mis hermanos, ¿cuál es el problema y en el momento en el que nos sentimos más enfadados? ¿Cuál es el momento en el que tu ira sale a flote? Lo meditamos con nuestra esposa y nuestra crianza. ¿Cuál es el momento en donde nos sentimos más airados con nuestra hija? El momento en que nos sentimos más airados es cuando tenemos tiempos determinados y tenemos tiempos para que ella se duerma
y cumpla con sus tiempos para poder seguir con nuestro gran plan en el día, pero las cosas no salen bien. Y se demora más en conciliar el sueño, y entonces nuestra ira sale a flote, se acaba la paciencia. ¿Por qué? Porque nuestra hija es un estorbo y un obstáculo en ese momento, así sea inconsciente, para nuestros verdaderos planes. Mis hermanos, esa es la realidad. No hay nadie en este lugar y sobre la faz del mundo que no pelee cuando siente que se le están metiendo a su camino y están siendo un obstáculo en su reino. Muy pocas veces nosotros estamos airados por defender a un hermano cristiano que está en dificultad o están siendo injustos. Muchas veces hasta el mismo pastor están irrespetando y podemos guardar silencio. No es tan relevante, pero hay de aquellos que se meten con nuestro tiempo, hay de aquellos que no cumplen nuestras expectativas, hay de aquellos que no están dentro de nuestro sistema. Eso revela nuestra iniquidad, nuestro egoísmo. La raíz de todo pecado es el egoísmo. Y estas personas eran tan egoístas para siquiera indagar quién era este hombre. Estaban tan encasillados que una y otra vez repetían: este hombre hizo este milagro haciendo barro en el día de reposo. Llamaron a sus padres y sus padres tenían profundo miedo por lo que estas autoridades significaban. Ellos no querían ser rechazados, expulsados. Los mercados donde se compraba la comida eran influidos por estas personas. Los lugares en donde sus hijos podían estudiar eran influidos por estas personas. Los impuestos, más adelante, si tenían un problema judicial, eran ellos los que les iban a defender o no. Toda su vida dependía de ellos. Mis hermanos, seguir a Jesús es una renuncia a los estándares sociales de los cuales cualquier persona depende. Seguir a Jesús va a ser una constante crisis para renunciar a las cosas que nos hacen sentir seguros. Los judíos llamaron una y otra vez a personas. Pero en el versículo 16 hay un momento interesante. Algunos de los fariseos decían: este hombre no viene de Dios, porque no guarda el día de reposo. Pero en el versículo 17 dice: ellos preguntaron al ciego: ¿qué dices tú de él? Ya que te abrió los ojos, ¿cuál es tu opinión acerca de él? Y él, entonces, que había sido ciego, responde: él es un profeta, le respondió. Una persona sencilla, una persona que había experimentado realmente la cercanía y la experiencia de lo que significa ver la grandeza, la majestad, el resplandor de Jesús, no vio frente a ellos una amenaza. A pesar de lo que sea que podía venir, él pudo ver la grandeza de Cristo y respondió siendo coherente a su experiencia personal con Jesús. Y dijo: él es un profeta. Hermano, no importa lo que estés pasando, no importa cuál sea tu batalla, no importa cuál sea tu miedo, tu depresión, tu lucha, el resplandor de Cristo en tu mente, en tu vida, hará que tú proclames quién es Cristo para ti en medio de la dificultad. Ver a Cristo más cerca es tu esperanza, ver a Cristo más cerca es tu paz, ver a Cristo más cerca es tu estabilidad, porque Él es el Rey sobre tu situación, Él es la esperanza sobre tu desesperanza, Él es la valentía en medio de tu cobardía, Él es la verdad en medio de la confusión, porque Él es Rey, Él es Dios. Solamente Cristo el Rey puede irrumpir como el valiente que puede vencer en medio de aquella circunstancia en donde solamente tú ves desesperanza. Y es por eso que lo más importante al final de los días para ti en tu vida y en tu caminar cristiano será: ¿cuánto viste a Cristo? ¿Cuánto pasaste tiempo con Él? ¿Cuánto le viste? Abrir tus ojos espirituales. Tal vez todo no sea acerca de el milagro físico, de los millones que te permitió ganar, de las soluciones que te dio, del carácter que cambió de la noche a la mañana. Tal vez todo sea acerca
de cómo Él, en medio de tu frustración y quebranto, te ayuda a salir adelante por su poder, por su gracia y por su favor. Este ciego no estaba pensando en el futuro, este ciego no estaba pensando en el rechazo, este ciego estaba impresionado por el resplandor que sus ojos, que nunca habían visto, ahora podían ver al verdadero Rey, al verdadero Señor, aquel que de verdad valdría la pena seguir. Juan 6:14 dice: la gente entonces, al ver la señal que Jesús había hecho, decía: verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. Este ciego veía lo que los maestros religiosos no podían ver. Este ciego, que nunca había conocido ni siquiera los colores, las formas, se le había sido revelado quién era su esperanza. Mi querido amigo, el pecado ciega los ojos de los hombres. El pecado hace que los ojos espirituales estén absolutamente cerrados. Y si tú no puedes confiar en Jesús, si tú no puedes seguirle, si tú ves dificultades para obedecerle, si tu corazón no está palpitando por entender las cosas absurdas que hacías cuando era un ciego espiritual, es porque hoy necesitas verle. Tal vez hoy sea el día en donde tú puedas rogar, así como el profeta Isaías decía en Isaías 23:18: aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y desde las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Mi querido amigo, conocer a Jesús es como ver por primera vez. Conocer a Jesús es como encontrar un camino hermoso que nunca habías visto, una ciudad nueva en donde tu corazón está saciado y no puedes salir de ahí, porque es infinitamente mejor que tu realidad actual. Y si tú no experimentas eso, es necesario que tú ruegues al Señor: abre mis ojos. Tal vez me he encontrado con un moralismo hermoso, correcto, que hace mi vida una vida mejor. Pero mi querido amigo, Cristo no es eso. Cristo es el Rey que abre los ojos espirituales para que veamos la verdad, la verdadera vida, el verdadero camino. Entonces el cambio es profundamente radical. Aquel que ha visto a Cristo está cautivado por Él, está en una lucha con sus pecados hasta que Él regrese, pero sabe que no hay otro lugar a donde pueda ir para hallar esperanza, consuelo, valor. Está convencido de que Cristo es su tesoro. Está convencido de que en Él está su esperanza, porque Él es el único Rey, Él es el único Salvador. Ver la gracia y la gloria de Cristo fortalecerá tu adoración a Él, tu entrega y tu determinación por Jesús. Y es por eso que había un contraste entre este hombre, Jesús, sus discípulos, y las personas que querían vivir una religión superficial. El versículo 27 dice la palabra de Dios: ya este hombre estaba persuadido, le preguntaban una y otra vez: ¿qué fue lo que hizo este hombre? ¿Cuándo fue que lo hizo? Como para ayudarle a entender: estás equivocado, este hombre usó barro, este hombre lo hizo el día de reposo. Y el versículo 27, el que antes había sido ciego, respondió: ya les dije y no escucharon. ¿Por qué quieren oírlo otra vez? ¿Es que ustedes quieren ser también discípulos suyos? Desafiante este que había sido ciego. Una persona que antes se caracterizaba por ser un hombre tímido, ahí retraído, ahora era alguien que veía y que desafiaba a las autoridades más importantes, porque en su corazón había una condición, había una nueva realidad. Él había visto a Cristo como su Salvador. Él había visto al Mesías. Él estaba siendo gobernado en su intelecto, en sus emociones, que ahora un nuevo valor había emergido. Si pudiéramos poner en una batalla a este ciego, sería capaz de acostar a miles de hombres con su ímpetu y seguridad al decir a estas autoridades: ¿ustedes por qué me preguntan tanto? Convencido en su interior. Versículo 28, entonces lo insultaron. ¿Cuál fue la respuesta? Lo insultaron y le dijeron: tú eres discípulo de este hombre, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Una comparación arrogante. Mis hermanos, el cristiano no va a ser un hombre arrogante.
el cristiano va a ser un hombre seguro. Pero estos hombres eran hombres arrogantes, jactanciosos, y lo humillaron. Nosotros sabemos que Dios habló a Moisés, pero en cuanto a este no sabemos de dónde es. Yo quiero hacerte una pregunta, mi querido hermano. ¿Es evidente que tú has visto a Cristo en tu vida? ¿Es evidente que tú le ves y que verle a Él motiva tu caminar? Es evidente que tú estarías dispuesto a desafiar los espacios de seguridad, aquellos que te confrontan en la vida, aquellas tentaciones, porque estás tan cautivado por tu Salvador. No estoy hablando de ser grosero, mis hermanos. No se me confundan, el cristiano no va a ser un grosero, el cristiano va a ser una persona amable, amorosa, pero profundamente seguro en sus convicciones, valiente para arrepentirse de sus propias realidades y seguir a Cristo en la luz que ahora sus ojos pueden ver. Mis hermanos, este texto nos está mostrando que la obra de Cristo en la tierra vino a regenerar de tal manera a su pueblo que ahora pueda ver. La regeneración no es un acto en donde nosotros aprendemos cosas buenas para convertirnos en mejores personas. No, ese no es el cristianismo. El cristianismo es que habían ciegos en sus pecados, absolutamente ciegos, absolutamente incapacitados de ver realmente lo que es bueno. Y Jesús viene como ese guerrero fuerte a irrumpir en las tinieblas, a dar vista a los ciegos. Si has visto a Cristo, su poder para mostrarte vida será suficiente para avanzar en la vida. Pero si pudiéramos concluir en algo que sea necesario para nosotros hoy, es poner nuestra confianza en lo que he denominado el tercer punto, que Cristo ha venido para darte valor, para adorarle y vivir para Él. Entonces vemos que es necesario encontrarnos con Él, pero también vemos que vamos a tener oposición. ¿Y cómo entonces sobrevivimos a esta vida en donde nosotros luchamos con lo que ven nuestros ojos, con lo que experimentamos? El hombre que era ciego expresa que hay algo asombroso a pesar de la dificultad. Versículo 30 al versículo 41 nos narra la última porción de esta ilustración que Jesús está haciendo para fortalecer la fe de sus discípulos. El hombre le respondió, el que antes había sido ciego, versículo 30, puesto que hay algo asombroso, que ustedes no sepan de dónde es, y sin embargo a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguien teme a Dios y hace su voluntad, a este oye. Desde el principio jamás se ha oído decir que alguien abriera los ojos a un ciego de nacimiento. Si este no viniera de Dios, no podría hacer nada. Vemos al que antes era ciego haciendo una predicación a los maestros. Ellos no podían ver a Cristo, pero él estaba profundamente convencido de quién era su Salvador. No le importó los maestros, no le importó su seguridad por lo que él había visto. El versículo 34 dice, ellos respondieron, tú naciste enteramente en pecados y tú nos enseñas a nosotros, y lo echaron fuera. Cuando los discípulos estaban viendo esta escena, tal vez ellos iban a ver lo que les iba a acontecer a ellos cuando ellos proclamaran la verdad de Cristo. La promesa de Jesús: van a ser expulsados de las sinagogas, van a ser perseguidos, su fe en mí va a ser su todo, su esperanza, su amor, pero mientras estén en este plano va a ser una batalla constante. Va a ser como estar con el yunque y el martillo, confiando en el Señor en arrepentimiento y fe para avanzar contra nuestros enemigos, porque la lucha va a ser álgida y constante. Todo el tiempo vas a tener enemigos, pensamientos en tu mente que te van a decir: ese no es tu Salvador, ese no es el lugar, deberías estar durmiendo, no te esfuerces tanto.
Pero la respuesta hermosa es que a pesar de que ellos desvirtúan su identidad, ellos decían, tú naciste enteramente pecados. Mencionábamos que los discípulos decían, ¿quién pecó, este o sus padres? Ellos estaban diciendo, si tú eres ciego era porque tú eras un pecador, tú no eres nadie para enseñarnos esto. ¿Quién te crees para enseñarnos a nosotros? Y lo expulsaron de la sinagoga. Lo que temía todo judío, las autoridades le habían rechazado. Pero el momento más glorioso, el momento más hermoso, mis hermanos, será cuando nosotros seamos perseguidos por este mundo, cuando nuestro caminar valiente como cristianos seguros de dónde está nuestro consuelo, nuestro avance, nuestra predicación, nuestra evangelización sea tan incisiva, tan constante, nuestra vida de fe sea tan determinada en confiar en nuestro Salvador. Aparecerá el campeón de campeones, versículo 35. Este momento es sublime. Dice el Evangelio, el versículo 35, Jesús oyó decir que lo habían echado fuera. Y cuando lo encontró le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? La expresión Hijo del Hombre para los judíos se refería a aquel profeta que Dios enviaría para salvar a su pueblo. Él sabía de qué le estaba hablando Jesús. Y aunque era ciego, el mensaje más esperado para los judíos era ese hombre prometido desde el inicio por los profetas y por los buenos hombres. El versículo 36 dice, él respondió, ¿y quién es, Señor, para que yo crea en él? Versículo 35, Jesús le dijo, pues tú lo has visto y él está hablando contigo, ese es. Versículo 38, él entonces dijo, creo, Señor, y lo adoró. Y Jesús dijo, yo vine a este mundo para juicio, para los que ven, no ven, vean, y para los que ven se vuelvan ciegos. Mis hermanos, el ministerio de Jesús es como aquel agricultor zarandeando en el tiempo de la cosecha la cizaña y el trigo. En una parábola también conocida, aquellos hombres que sabían que había cizaña decían, arranquemos la cizaña. Pero el cultivador decía, no, espera que crezca, no sea que con ella arranquemos también el trigo. El ministerio de Jesús llega en el momento oportuno a la vida de cada una de las personas que Él ha llamado para su gloria, para que su ministerio, para que su obra, para que su libertad, para que la redención en los ojos espirituales sea tal que sea evidente separar a aquellos que viven para la gloria de Dios porque confían en Cristo, a los que están dispuestos aún a la persecución porque saben quién ha venido por ellos. Jesús está afirmando la fe de este hombre no en la mejor de las circunstancias. Él ahora que veía le duró muy poco su gozo. Destituido, ciego, insignificante, ahora veía, pero la razón de su gozo fue el rechazo de toda una ciudad, aún de sus padres. Tenían tanto miedo los padres que no querían preguntarle a él y sus padres. Este ciego estaba completamente solo en su conflicto y rechazo, pero apareció su Salvador. Apareció su Salvador en medio de su rechazo para decirle, ¿realmente crees? Y afirmó su fe en la persecución. Y este hombre fue contado como aquellos que Jesús vino a separar, como aquellos que aún siendo ciegos podían ver. No como aquellos que decían, yo la tengo clara, pero al final en su corazón no pueden ver a su Salvador. Al final en su corazón no pueden ver a quien realmente deben ver. Jesús dijo, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen vemos, su pecado permanece. Mi querido y amado hermano, tu felicidad no está aquí. Tu seguridad y felicidad está en ser de aquellos que pueden decir, yo antes era un completo ignorante. Yo antes era un completo ciego que iba de camino al abismo. Por mi pecado solamente hacía de constante errores contra Dios. Pero ahora puedo verlo.
Y el orgullo y la seguridad, la jactancia de nosotros los que hemos creído en Cristo está en ver que Jesús entró en medio de nuestra ceguera y nos ha dado vida. Y somos de aquel pueblo que Dios fortalecerá porque Él está con nosotros para permitir que esa vista que nos ha dado termine en un camino perfecto hacia su reino conocido, hacia su cetro de poder que gobierna sobre todos los tiempos. Qué hermoso es saber que somos de ese pueblo. El ministerio de Jesús es lo que proclamaba Lucas en 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Quiero recordarte que el ministerio de Jesús es la presencia del Salvador en todo lo que tú crees que está perdido, pero sobre todo para darte vida, sobre todo para que estés seguro que estás en el mejor camino, cueste lo que cueste, por más fuerte que sea la batalla. Si pudiéramos aplicar algo de la realidad de una vida cristiana que va a costar persecución, si tú vas a ser un cristiano verdadero, te va a costar todo, decía un buen teólogo. No te va a costar solamente madrugar para venir el domingo. Te va a costar tus sueños, te va a costar tus planes, te va a costar tus comodidades, te va a costar tus seguridades, te va a costar su dinero, te va a costar muchas cosas. Dios no va a ser tan terrible para quitártelo todo. Tal vez no seas como Job, pero lo seguro es que va a ser difícil. Pero lo seguro va a ser mejor. Lo seguro es que Jesús es más glorioso. Lo seguro es que Jesús es tu tesoro verdadero, tu galardón invaluable, tu camino seguro y lleno de paz y consuelo. El ciego fue elegido por el Señor para manifestar sus obras. Tú has sido llamado en medio del conflicto de tus pecados e inseguridades para que Dios manifieste su gloria en tu vida a pesar de tus batallas. Y si eso no es una razón para que tú te levantes de aquí deseoso de seguir viendo a Cristo, el sol resplandeciente, para seguirle a donde quiera que te llame, no hay otra razón. Es increíble que Dios tenga un pueblo como un ejército en batalla para respaldarle en medio de sus conflictos y batallas. La fe en el Señor había hecho a este ciego una persona llena de convicciones y de vida. Y si tú has puesto tu confianza en Jesús, ver a Cristo más claro, conocer su obra, lo que significa que ha muerto por ti, va a llenar tu vida de convicciones, decisiones, firmeza, un camino hermoso con tu Cristo, con tu Dios. Y sobre todo, no solamente una vida de luchas, sino lo hermoso que pasó con este hombre fue que este hombre, en lugar de ver y compadecerse, ahora Jesús, sálvame porque me rechazaron, sálvame porque me expulsaron, no. Ese hombre estaba tan convencido de quién era su Salvador que le adoró y vivió para su gloria, vivió para obedecerle. Así que si hoy tú has visto tus pecados, si tú hoy has podido reconocer lo ciego que eras y has podido reconocer en Cristo tu Señor y tu Salvador para obedecerle, solamente es porque Dios te ha elegido para mostrar su gloria en medio de tus batallas. Si tú no has podido ver eso, si tú todavía estás eligiendo entre Cristo y tu comodidad de una manera en la que no quieres seguirle a Él en muchas ocasiones, y la mayoría de veces eliges por las cosas del mundo, eliges por tus sueños, y por allá en una esquina está Jesús, tal vez no le has visto. Y es necesario que hoy tú le ruegues al Señor: Dios, yo no soy la víctima aquí, yo soy un beneficiario de que tú estés tocando a mi puerta para resplandecer en mis ojos. Así que sé valiente para aceptar que Jesús es la única oportunidad para ver la verdad.
También reconoce y afírmate en que si Dios ha abierto tus ojos para ver a Jesús, de ahí vendrá el valor para continuar en medio de tus batallas más fuertes. Y por último, siempre confía y pon todo el objetivo de tu fe en recordar que Cristo vino para que en lugar de tu cobardía, el valiente que fue a la cruz te reemplace a ti para que sigas hasta que Él regrese. Él vino para darte valor, para adorarle y vivir una vida para Él. Ver la gracia y la gloria de Cristo te fortalecerá. Ver la gracia y la gloria de Cristo te permitirá vivir una vida para adorarle, mientras disfrutas de tener una determinación por Él. No importa qué pases, no importa tu circunstancia, Cristo ha venido por los rechazados, Cristo ha venido por los solos, Cristo ha venido por ti. Que el Señor nos convierta en un ejército mucho más técnico que el ejército de Alejandro Magno. Que sean personas profundamente amadas, porque no fue por técnicos y por técnicas de lucha, fue porque alguien ya venció por ellos y ganó la batalla, que ahora ellos deciden seguir a ese general victorioso, convencidos de que quien guía no es Alejandro Magno, quien guía es el Rey de Reyes, quien guía es el campeón de campeones, quien guía es el que venció la muerte, quien guía es el que aplastó la cabeza de la serpiente Satanás. Quien guía es Jesucristo, Señor nuestro. Oremos al Señor, mis hermanos.